Hola, el día de hoy responderé 5 cuestionamientos que son parte de la primera serie del examen final de Lógica Jurídica y Ética Profesional. Comenzamos. Como cuestionamiento número 1, preguntan, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? Podemos decir que en contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados, ya que la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que se guían en el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos dentro de la sociedad para cada sociedad. La relación entre ética y moral escriben que ambas son responsables de la construcción y la base que guiará la conducta del hombre, determinando así su carácter, la liberalidad y sus virtudes, y de enseñar de la mejor manera el actuar y comportarse en la sociedad. Aunque ambas palabras suelen relacionarse, remiten a conceptos diferentes. Por ejemplo, podemos decir, vemos el concepto de ética que proviene de la palabra griega ethos, que significa forma de ser o carácter. La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Se puede decir que la ética es, en este sentido, una deteriorización de la moral que incluso ayuda a definir criterios propios sobre los que ocurre dentro de nuestro alrededor. Por otro lado, la palabra moral se deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. Entonces entendemos que se centra en la práctica, en las expresiones concretas del comportamiento que derivan del sistema de los valores y los principios de cada persona. En otras palabras, la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos la utilizan continuamente, pero estas normas guían a cada individuo orientando así sus acciones y sus juicios sobre lo correcto y lo incorrecto. Para dejarles más claro, podemos decir que, por ejemplo, en las costumbres antiguas, la moral dictaba a toda mujer que tenía que estar subordinada a la voluntad del hombre, de la casa, del hogar, de la cocina, y el rebelarse, el querer trabajar, hacía de ella una persona inmoral. Esta norma ha ido cambiando progresivamente entre los años de los siglos XX y XXI y en las sociedades occidentales. Hoy en día, si una mujer quiere trabajar en lugar de quedarse en casa con los niños, ya no es una inmoralidad, pero antes sí lo veían así las personas. Como punto número 2 o como cuestionamiento número 2 tenemos ¿qué es o cuál es la finalidad de la profesión de un abogado? Bueno, como futuros abogados debemos saber que el abogado es un profesional cuyo objetivo principal es colaborar en la defensa de la justicia. Al ser un abogado profesional específicamente preparado y especializado en cuestiones jurídicas, es el único profesional que puede ofrecer un enfoque adecuado del problema legal que tiene un ciudadano o justiciable. Entonces quiere decir que la finalidad de un abogado es ver la justicia, hacer la justicia y ayudar a las personas a que hagan justicia, claro, en base a las leyes y reglamentos que tiene cada país. Como pregunta número 3, y esta la verdad tuve que investigarla mucho, es ¿qué es deontología jurídica? Investigué que la deontología jurídica es aquella que comprende el conjunto de deberes y obligaciones de tipo ético y legal, el cual se debe regir el proceder, la conducta y el desempeño de los profesionales en el área del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir también, por otro lado, que la deontología jurídica es el secreto profesional que los abogados tienen y el deber de informar, ya que se puede tomar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes traduciéndolos en preceptos
normas morales y reglas de conducta, dejando fuera su ámbito específico del interés de otros para llenar los aspectos de la moral. Entonces podemos decir que la deontología jurídica más que todo es el conjunto de deberes y obligaciones que tenemos en el campo del derecho. Se puede decir también que esta es una disciplina para nombrar una clase de tratado y se centra específicamente en el análisis y los deberes, también las normas, los valores regidos por la moral. Esto quiere decir que cada profesión, independientemente cuál sea oficio o su ámbito determinado, puede tener su propia deontología que indica cuál es el deber de cada persona. Como pregunta número 4, acá dice, ¿en qué consiste la colegiación obligatoria en Guatemala? Bueno, investigando en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la base fundamental de todas las leyes, se establece que con los artículos 34 y 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de los profesionales universitarios en el control de su ejercicio. La colegiación profesional contribuirá al fortalecimiento de la autonomía tanto de la Universidad San Carlos de Guatemala como también de otras universidades privadas, todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico, cultural también de los profesionales, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. También nos basamos legalmente en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en su capítulo 1, en su artículo 1, que habla sobre la obligatoriedad y el ámbito. Podemos decir también que en el artículo 3 aparecen la naturaleza y los fines de la colegiación, y creo que eso es muy importante, pero por el tiempo vamos a pasar a la última pregunta, la cual nos indica o nos dicta qué son los deberes éticos del abogado. Los deberes éticos están vinculados directamente con el proceso de los derivados de los principios de la diligencia, la corrección y el desinterés a cualquier costa. En primer lugar, nos abocaremos al principio deontológico del abogado denominado diligencia, el cual debe ser valorado de conformidad con la naturaleza de la actividad que se estará realizando. El deber del abogado y de la abogada es dedicarse con diligencia y puntualidad a los asuntos de su cliente y poner en su defensa todos sus esfuerzos y todos los conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, morales y éticas. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bendecido día.